representada por el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, director general, a quien damos la bienvenida esta mañana. También recibimos a la maestra Marisela Contreras Julián, representante de la SEP, bienvenida. Se van a integrar más diputadas y otras personalidades que nos estarán acompañando. Se ha complicado un poco por los accesos, pero agradecemos su paciencia para arrancar. Sean bienvenidas y bienvenidos a este recinto de San Lázaro. La Comisión de Igualdad de Género tiene el agrado de saludar vía redes sociales y por el canal del Congreso a la comunidad estudiantil, docentes, investigadores, investigadoras y a las y los trabajadores de una de las más grandes casas de estudio de nuestro país, el Instituto Politécnico Nacional. El tema que hoy nos convoca y del cual agradecemos la buena disposición interinstitucional que se ha generado al respecto con la SEP, gracias maestra Marisela Contreras, con CONAVIM, a la maestra Nadia Sierra, que también se estará integrando, y por supuesto con el Instituto Politécnico Nacional y su director general, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, para poner de manifiesto uno de los problemas que más recurrencia ha recibido, que con más recurrencia ha recibido esta comisión durante este año. Los casos de acoso, hostigamiento y violencia sexual hacia mujeres politécnicas que han hecho su propio frente para la procuración de justicia. La sistematización de la violencia al interior de las aulas no es un problema nuevo y va en crecimiento. De acuerdo con la solicitud de información vía transparencia que realizó el medio periodístico Big Data respecto a casos de violencia sexual entre 2012 y 2018, en el IPN nos dan cuenta de ello. Mientras que en el 2012 se notificaron 4 casos, en 2018 la institución tiene conocimiento, de acuerdo con su respuesta oficial, de cerca de 45 víctimas. A lo largo de 2019 hemos recibido y en su caso canalizado en esta Comisión de Igualdad de Género a víctimas de hostigamiento, acoso, amenazas y lo más grave, una presunta red de explotación al interior de la institución disfrazada de grupo de estudio. La Junta Directiva de la Comisión se ha entrevistado con las víctimas y ha dado seguimiento, dependiendo la naturaleza, gracias a las instancias que colaboran con ello, como la Secretaría de Gobernación, con el maestro Alejandro Encinas, la doctora Candelaria Ochoa y el respaldo incuantificable de la doctora Olga Sánchez Cordero, también de forma cercana con la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de la Ciudad de México. Es por ello que al conocer los valientes testimonios que nos han compartido tanto las mismas víctimas como docentes, no podemos quedar inmóviles ante la oleada de violencia. En este sentido, reiteramos la buena disposición de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional por aceptar la invitación a esta reunión de trabajo, a esta serie de reuniones periódicas que tendremos con las instituciones de educación media y superior para erradicar la violencia de las aulas. En la Cámara de Diputados y Diputadas hemos actuado en consecuencia con el compromiso de apoyar a las y los jóvenes en su educación superior, para lo cual en 2018 se etiquetaron más de 4.204 millones de pesos y con ello poco más de 151 millones etiquetados directamente en el anexo 13 y 1.8 millones de pesos también de anexo 13 en el programa de servicios de educación superior y posgrado. Dicho lo anterior, me permito explicar la dinámica que llevaremos en esta mesa de trabajo. Muy bien. Escucharemos por principio al doctor Mario Alberto Rodríguez Casas en una intervención de hasta por 30 minutos acerca de cómo se han abordado concretamente los temas de violencia sexual y hostigamiento en el Instituto Politécnico Nacional bajo algunas directrices mínimas que hemos hecho llegar previamente. A continuación, tendremos rondas de participación de las diputadas que harán sus intervenciones y algunas preguntas y participaciones, así como exposición de casos que les han hecho llegar algunas alumnas, por tiempos máximos de 3 minutos. Después contaremos nuevamente con la intervención del doctor Rodríguez Casas y nuevamente otra participación de diputadas
para posteriormente hacer los cierres correspondientes. A continuación, le solicito a la Secretaría que de favor nos apoye con la moderación de esta mesa, de esta reunión de trabajo. Gracias, diputada presidenta. Con gusto. Buenos días a todas y todos. Le doy la bienvenida y tengo el honor de presentar al director Mario Alberto Casas, quien a continuación daremos paso al primer bloque de intervenciones después de oírlo, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Para no pasarme el tiempo. Muy buenos días. En primer término, muy contento de estar esta mañana con todas y todos ustedes para presentarle los esfuerzos, los trabajos que está haciendo el Instituto Politécnico Nacional en este esfuerzo para prevenir la violencia en cualquier tipo de manifestación en la institución y en particular la violencia y el acoso contra las mujeres. Si me lo permite, señora presidenta, quisiera apoyarme en una presentación para poder ser más preciso en mi intervención. La siguiente, por favor. Lo vamos a encontrar durante mi presentación, algunas imágenes de una serie de difusiones que hace la institución contra el acoso, fundamentalmente contra la denuncia. Este es uno de los proyectos fundamentales y así lo denominamos, hashtag mujer es poder, fundamentalmente expresado como tu voz es la mejor arma contra el acoso, denuncia. Y esto ha sido tan efectivo que hemos tenido un incremento en las denuncias. ¿Por qué? Porque se han dado los espacios en el Politécnico para que tanto las mujeres como los hombres puedan hacer las denuncias correspondientes. La siguiente, la violencia de género es una problemática de alcances mundiales, pero también es un grave problema social, pero se trata de un fenómeno multifactorial asociado a patrones culturales y legales. La violencia de género no reconoce diferencias sociales, pero es pertinente decirlos, es responsabilidad de todas y de todos combatirlo. Las instituciones de educación superior, como el Politécnico, no estamos ajenas a estos fenómenos de violencia ni de violencia de género en particular. Por supuesto que hemos avanzado y como ejemplo, hace algunos años ninguna institución de educación superior contaba con programas para atacar de frente la violencia de género. Hoy, prácticamente todas las instituciones de educación superior tenemos algún organismo, alguna instancia interna, con lo cual combatimos este grave problema social. Pero todavía queda un largo camino por recorrer. Y mientras haya un solo caso de violencia o de acoso en el Politécnico, no nos vamos a sentir satisfechos ni vamos a bajar la guardia. Nuestro reto es eso, combatirlo con cero tolerancia. Pero ¿cuáles son las dimensiones del Politécnico para ver la complejidad de esta gran institución? El Politécnico tiene 102 unidades académicas, las cuales están repartidas, como se puede mostrar en la imagen, en 22 entidades federativas
de nuestro país y en 33 localidades. ¿Cuál es su dimensión? Tiene una matrícula de más de 180,000 estudiantes repartidos en los 3 niveles educativos: nivel medio superior, nivel superior y nivel posgrado. Pero 180,000 no solamente son los alumnos que atiende el Politécnico, en total atiende a 426,000 estudiantes entre alumnos y usuarios de servicios que tiene el Politécnico. 426,000 es prácticamente, en muchos casos, la talla de una ciudad del interior de nuestro país. Son más de 100 unidades académicas con 277 programas académicos. De estos 277, 69 son carreras del nivel superior, 51 son carreras de nivel medio superior y 157 son programas de especialidad, maestría y doctorado. De esos 277, por ejemplo, puedo mencionar que 242 son formaciones presenciales y el resto, ahí va. Esto es sobre lo que estoy hablando, lo que ahorita están viendo en pantalla. Y 242 son presenciales, el resto son no presenciales. La siguiente, la estadística, ¿cómo anda la proporción entre los estudiantes en el Politécnico? El Politécnico, de los poco más de 180,000 estudiantes en los 3 niveles, 70,874 son mujeres y 109,000 aproximadamente son hombres. Prácticamente 60% son hombres, 40% son mujeres. Pero ese es un reto que tiene el Politécnico: propiciar que más mujeres entren a sus carreras de ingeniería. Estamos trabajando para que haya un mayor número de mujeres en las diferentes formaciones que tiene el instituto. ¿Y cómo está nuestro personal? El Politécnico tiene poco más de 25,000 entre profesores y personal administrativo. Ahí andamos más parejos. El 52% somos hombres, el 48% aproximadamente son mujeres. Es decir, hay 11,000, casi 11,500 de los 25,000 total del personal. Pero el Politécnico tiene una política que yo he estado insistiendo y es prácticamente la bandera con la que nosotros estamos actuando. Y lo quiero leer por la importancia que esto reviste. El Politécnico, como institución del Estado mexicano, se pronuncia en contra de cualquier tipo de violencia que pueda afectar física, emocional, sexual, académica y laboralmente a los integrantes de su comunidad. Y por ello se ha comprometido a implementar políticas de cero tolerancia y sobre todo una política de denuncia. Ese es el compromiso y como lo vamos a ver en las siguientes láminas, ahí reflejamos esta política y este esfuerzo que el Politécnico está haciendo. La siguiente, ¿cuáles son las instancias que el Politécnico tiene para tratar todos los casos de violencia, de acoso y de hostigamiento? Son prácticamente 7 las instancias que tiene el Politécnico. Comenzaremos en la parte superior con los comités de seguridad y contra la violencia, los COSECOVIS. Los COSECOVIS son una instancia que están
en cada una de las unidades académicas. Tenemos 108 COSECOBIs. Esos COSECOBIs están integrados por alumnos, por profesores, por personal de apoyo y por autoridades. Y en cada una de las unidades académicas están conformados y es una de las instancias a la que la comunidad puede recurrir para manifestar, denunciar cualquier acto de los tipos que conforman la violencia. Pero no es la única instancia. Tenemos la Secretaría General, que por cierto, prácticamente todas las instancias que voy a mencionar están presididas por mujeres. El único bendito entre las mujeres es el abogado general. Las demás instancias son todas presididas por mujeres. En la Secretaría General, que es la instancia que se encarga en la organización de coordinar todos estos esfuerzos, ahí tenemos la coordinación responsable de la seguridad en el IPN. Esta es la instancia responsable institucional de la seguridad del Politécnico y fundamentalmente donde también se pueden hacer las denuncias. También relacionada y dependiendo de la Secretaría General, está en el extremo inferior izquierdo la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, al frente de la cual también está una mujer que establece coordinación tanto con la responsable de seguridad del Politécnico como con la oficina del abogado general y lo establece también con las otras dos instancias que tenemos. La Defensoría de los Derechos Politécnicos, que es el engrane central, que también está presidido por otra mujer, y se trabaja de manera coordinada. Hay un esfuerzo que hace el Politécnico que depende directamente de la unidad de perspectiva de género, que son redes de género. Hay más de 80 redes de género en las unidades académicas que son coordinadas por esta unidad politécnica que junto con los COSECOBIs que están en las unidades académicas hacen una acción coordinada. Y por supuesto está la oficina del abogado general a quien le derivan todas las instancias cuando son de la pertinencia. A quien no pusimos aquí, pero que también es otra instancia, es el órgano interno de control en el Instituto Politécnico Nacional, que es la otra instancia que también atiende fundamentalmente casos relacionados con el personal académico o con el personal de apoyo y asistencia a la educación. Esta es la red con la cual el Politécnico atiende todos los casos. Y aquí quiero resaltar las instancias que tenemos en cada unidad académica. Hay otra más que está directamente relacionada con la oficina del abogado y es lo que nosotros denominamos el abogado delegado. En cada unidad académica, así como hay un COSECOBI, hay un abogado delegado, una representación de la oficina del abogado general que junto con los COSECOBIs y junto con las redes hacen un trabajo común para atender toda esta serie de denuncias que pudiera presentar la comunidad. La siguiente, pero no solamente es unas propuestas enunciativas, los tenemos incorporados esto en nuestro programa de desarrollo institucional. En el programa de desarrollo institucional tiene 5 ejes y 2 transversales. El transversal corresponde al de perspectiva de género y ese está en los mecanismos o en los modelos de planeación que tiene la institución. Este eje transversal tiene 2 grandes proyectos que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Uno que se llama
transversalización de la perspectiva de género en el IPN, y el otro proyecto es evaluar los protocolos para la detección y denuncia de acciones de violencia de género. Dos de los programas que están incorporados en la perspectiva, en este eje transversal. Aquí es importante, ¿con cuántos recursos cuenta el Politécnico para entender todo lo de la perspectiva de género? 8 millones de pesos. 8 millones de pesos que son recursos del propio Politécnico, no fueron asignados de origen. Es decir, no llegaron etiquetados ninguna cantidad para atender para darle atención a toda esta problemática de denuncia, y esto proviene de la misma distribución que hace el propio Politécnico. De esta cantidad, una parte, que en la siguiente lámina lo vemos, va dirigido 1.800.000, va dirigido exclusivamente a la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Es decir, esta unidad, que es la responsable de todos los procesos en los hechos, es decir, quien hace todas las acciones preventivas, tiene una serie de programas, y para poderlo operar, ahí los pueden ver ustedes en pantalla, cuáles son estos. Pero no es la siguiente, no es solamente en los instrumentos de planeación institucional. El Politécnico en este momento está inmerso en un proceso de transformación donde el Politécnico quiere ser más pertinente, donde el Politécnico le quiere servir mejor a México, y para eso ideamos lo que denominamos la Agenda Estratégica de Transformación del Politécnico. Este es un instrumento administrativo, este es un instrumento de la administración que pretende hacer esta transformación, y está conformado por 6 grandes prioridades. Una de ellas es, así se llama, Nueva Gobernanza Politécnica, en la cual se pretende construir mecanismos de cohesión interna y consensos, y uno de los programas lo pueden ver en la parte derecha inferior. Hay un programa institucional de prevención y protección integral a la comunidad, donde todo lo de violencia tiene un papel importantísimo. Tenemos estrategias de comunicación y un esquema coordinado de atención a la comunidad. 2 grandes esfuerzos, uno en los instrumentos de planeación y otro en los instrumentos administrativos para dar atención a este flagelo que es la violencia, el acoso y el hostigamiento. El Politécnico, uno de sus grandes proyectos es, como ya le he dicho, la denuncia. La denuncia, como se puede ver en esa lámina, que lo voy a leer: tu voz es la mejor arma contra la violencia, denuncia. ¿Y cómo lo hacemos en el Politécnico? En el recuadro café pueden ver, tenemos una línea exclusiva, un teléfono que es el 5729-6000 con la extensión que ahí se ve. 24 horas está disponible para la comunidad, y también tenemos un teléfono que está relacionado con WhatsApp, también ahí se puede ver en pantalla, en donde la comunidad puede denunciar las 24 horas del día cualquier tipo de violencia, acoso, hostigamiento. Ese está ahí en el edificio de la Dirección General, ahí, y está conectado con la estación Guerrero de la PBI y con C5, y tenemos una relación estrecha con el gobierno de la Ciudad de México. Les podemos garantizar que
tan pronto como el estudiante, el profesor o el administrativo hace una denuncia o una voz de auxilio, tiene una respuesta de minutos, no importa que esté o no dentro de las instalaciones del Politécnico. También este mismo nos ayuda cuando tenemos alguna denuncia de algún intento de suicidio, alguna situación así grave, usan ese teléfono, nosotros activamos nuestros mecanismos y damos el apoyo, apoyándonos a su vez en los instrumentos tanto del gobierno de la Ciudad de México como los instrumentos federales. ¿De cuánto estamos hablando en las denuncias? Porque de repente se manejan ahí muchos números y muchas percepciones, pero ¿cuáles son las denuncias que hemos atendido en la Defensoría de los Derechos Politécnicos, que aquí está con nosotros su titular? El año pasado, en total denuncias de todo tipo, recibimos en la Defensoría de los Derechos Politécnicos 86 el año pasado. De esas, 45, es decir, poco menos de la mitad, fueron hechas por alumnos. Y de esas, 19 fueron de hostigamiento, acoso, abuso o violencia sexual. Esas fueron las denuncias presentadas en la Defensoría de los Derechos Politécnicos. A esta mitad de año llevamos 13. Se pudiera decir, el año pasado fueron 19, ahora llevamos 13, vamos en la mitad de año. Esto es consecuencia de las campañas donde estamos propiciando espacios para que las mujeres y los hombres puedan denunciar cualquier tipo de agresión que puedan sufrir. Si en la siguiente vemos cuáles son las denuncias que se han presentado en la oficina del abogado general. En la oficina del abogado general, en total el año pasado tuvimos 44. De esas 24 las presentaron los estudiantes y de esas 24 de las estudiantes, todas fueron relacionadas con acoso, abuso o violencia sexual. En este momento, en total llevamos 32 totales, de las cuales 16 de ellas tienen que ver con algún tipo de acoso u hostigamiento sexual. En el lado derecho van ustedes a estar observando una serie de difusiones que el Politécnico hace contra el bullying, contra la violencia, una serie de promocionales, voy a decirlo así, para invitar a la comunidad que actúe contra estos hechos. Pero el Politécnico en la siguiente también tiene el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del Instituto. Este está relacionado más bien con los servidores públicos. Este tiene que ver con profesores y tiene que ver con personal de apoyo y asistencia a la educación. Ahí es de las pocas instituciones, no puedo decir que es la única, pero sí de las pocas instituciones que creó un subcomité en ese comité de ética que se denomina Subcomité para la Atención de Denuncias sobre Hostigamiento y Acoso Sexual para el personal adscrito al Politécnico. El año pasado tuvimos 9 denuncias, de las cuales 8 se le dio vista al órgano interno de control, 7 tuvieron medidas precautorias y un caso fue turnado por sus características a la oficina del abogado general. Para este año llevamos 9, 7 de esos 9 ya se le dio vista al órgano interno de control y de esos 7 se han dictado medidas precautorias. La siguiente, que es la que ustedes ven en pantalla,
las siguientes láminas prácticamente todas tienen que ver con los trabajos que hace la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Como ya dije, la anterior coordina 84 redes de género que están en todas nuestras unidades académicas y en el área administrativa. Tiene 498 integrantes, esas redes, de las cuales 335 son mujeres. Ha realizado 714 actividades al año, entre talleres, cursos, conferencias. Ahí pueden ver ustedes los pósters que dan fe de las actividades realizadas en ese sentido. La siguiente tiene que ver que esta unidad con perspectiva de género no solamente atiende asuntos relacionados con la mujer, sino también con paternidad. Otra de sus políticas tiene que ver con licencias por paternidad. Se han emitido con ese fin 5 talleres, se han hecho jornadas de corresponsabilidad, se han difundido materiales y hay 1,080 padres beneficiados con licencia por paternidad, 46% son administrativos y 56% son profesores. Otro de los elementos es el género y la ciencia. No podía ser de otra manera en el Politécnico, aunque dice ciencia, por supuesto es ciencia y tecnología. Ahí se han realizado encuentros con mujeres científicas del Politécnico, es decir, nuestras mujeres científicas son las que imparten ese tipo de conferencias. También tenemos un programa de mentorías politécnicas y guía de mentoras politécnicas, en donde nuestras investigadoras cobijan, conducen a investigadoras jóvenes y las van encauzando por la ciencia para que haya un mayor número de mujeres haciendo ciencia en el Politécnico, y ahí se puede ver una infografía: brechas y sesgos de género en el Politécnico. La siguiente, otro elemento importante tiene que ver, que también lo hace la unidad con perspectiva, es la sensibilización y capacitación en perspectiva de género. Ahí se han atendido más de 80,000 politécnicos con 33 acciones de capacitación y formación en temas muy diversos, como pueden ustedes, bueno, desde esta distancia medio leer, pero acá atrás sí, de temas de género, violencia, igualdad, paternidad, salud sexual, diversidad sexual, derechos sexuales. Se han impartido cursos en línea en colaboración con mujeres. Se ha hecho una feria politécnica para la diversidad sexual, que ya va en su 4º encuentro, y un rally también de mujeres y discapacidad. La siguiente, otro elemento es la prevención de la violencia de género, que también tiene la unidad con perspectiva. En este caso se han entregado más de 102,000 materiales de sensibilización, 60,000 violentómetros a nuestra comunidad. Se han hecho exposiciones itinerantes, y la red de género, las redes que están en cada una de nuestras unidades académicas, han implementado acciones sobre igualdad y no discriminación, entre otros asuntos relacionados. En realidad estamos iniciando en este momento, pero lo hacemos cada inicio de ciclo escolar. Esto que voy a presentar se presentó el ciclo que estamos ahorita finalizando en el Poli, pero se inicia con algunas acciones desde ahorita, pero con mayor intensidad a partir de agosto. 2 grandes programas, uno que se llama Tu Voz Cuenta y el otro Mujer es Poder. En Tu
Tu Voz Cuenta es realmente un protocolo de denuncia contra cualquier tipo de violencia, incluyendo la ciberviolencia. Y la mujer y poder es prácticamente lo que hemos estado ahorita haciendo. Nos estamos ya preparando para el próximo ciclo y ya empezamos la capacitación en estos dos programas de todos los COSECOVIS, que son las instancias que realmente operan en las unidades académicas. ¿Qué vamos a hacer, o qué estamos haciendo, mejor dicho, en el primero de las campañas, en el primero de los proyectos en Tu Voz Cuenta? Bueno, ya iniciamos y está la fecha de inicio y determinación del programa, publicación en medios digitales, difusión por correo electrónico, publicación en medios impresos, en los parabuses, a través de pósters. Vamos a hacer la Feria de la Seguridad, que es una feria que denominamos una feria renovada, porque cada año ponemos nuevos elementos, cápsulas informativas a las unidades académicas, difusión a través de nuestro canal de televisión, el canal 11, spot en nuestra estación de radio, en Radio IPN 95.7, concurso, Tu Voz Cuenta y presentación de obras de teatro. Mujeres Poder es el otro programa que tenemos. Ahí pueden ustedes ver las acciones que traemos, publicaciones, difusiones, ferias, etcétera. Son una serie de acciones que ya iniciamos. Pero también tenemos un protocolo de atención al acoso, y con esta es la penúltima lámina. Con este es el protocolo de atención y acoso y diferentes tipos de violencia, que tiene en realidad 4 grandes elementos: reporte, acompañamiento, intervención y seguimiento. El primero, el reporte, es los sistemas que tenemos para denunciar. El segundo es todas las instancias del Politécnico que atienden. El tercero es cómo los atendemos, y el cuarto es todos los apoyos que les damos para poderle dar continuidad a la denuncia que haya hecho la comunidad. Y la última lámina son las próximas acciones. ¿Qué estamos planteando hacer? Esto es importante. El Politécnico está diseñando una app para agilizar la comunicación en línea, es decir, una app que a través del celular la comunidad oprima la app y con eso inmediatamente nosotros lo podamos localizar físicamente en dónde está y dónde le podemos dar el servicio. Esta app, yo espero que para octubre ya esté totalmente operando. Avanzaremos en estas 2 campañas que acabo de mencionar, consolidaremos las estructuras y programas que hemos puesto en marcha, pero sobre todo haremos una mayor vinculación con todas las instancias, tanto federales como de la Ciudad de México, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con ONU Mujeres, con el Instituto Nacional de las Mujeres, con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero sobre todo con esta Comisión de Género de la Cámara de Diputados. Estas son las acciones que el Politécnico ha estado realizando. Y le hago entrega a la presidenta de esta presentación. Muchas gracias al doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. Le doy la bienvenida a la maestra Nadia Sierra, directora general adjunta de Asuntos Jurídicos, de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la CONAVIM, quien será la siguiente intervención hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Adelante. Gracias, muy buenos días. Agradezco muchísimo a la diputada Wendy Briceño la oportunidad que nos brinda a CONAVIM de hablar de un tema
importante para esta institución, sobre todo porque la comisionada actual ha dicho que ningún tipo de violencia es permisible, ¿no? Y lo digo en función de que pues en este país hablar de violencia parece una cosa natural y normalizada, ¿no? Las expresiones, ciertas palabras, actitudes, comportamientos ya no se vinculan como violentas, sino como algo normal y algo que tenemos que aceptar como una broma. Por otro lado, porque siendo este un espacio de debate, de reflexión y de acompañamiento de acciones para la política pública, pues me parece muy importante abordar un tema que han visibilizado particularmente las estudiantes, las académicas, las trabajadoras administrativas y amigas, amigos que están alrededor de particularmente la comunidad universitaria, de lo que se está gestando en la mayoría de las escuelas de educación superior en este país. Si trasladamos esta normalización de la violencia en el ámbito precisamente de la educación superior, diría que hablar de violencia sexual en las escuelas, en las universidades, en los institutos superiores, se ha vuelto un tema no solo común, sino fundamental y prioritario en la academia. Y esto quiere decir que no somos mujeres aisladas las que estamos hablando de las situaciones que nos acontecen y de lo que estamos viviendo y de lo que estamos sufriendo y de lo que nos obligan a callar, ¿no? Estamos hablando de un espacio en el que el privilegio de las ideas tiene que callar sobre situaciones muy particulares que viven las estudiantes que a veces no saben reconocer que están viviendo violencia, ¿no? Justamente por esta normalización. Durante los últimos años, y diría los últimos 8, me voy a centrar en ellos, no quiere decir que anteriormente no existiera la violencia en las instituciones de educación superior. Y esto llama la atención en virtud de que no es que tengamos solamente mayores denuncias, sino que también hemos podido llegar con un discurso de igualdad, de no violencia, de dignidad, de igualdad, a las mujeres precisamente para que no se queden calladas. Sin embargo, no ofrecemos las oportunidades debidas para que cuando no se quedan calladas puedan efectivamente acceder al ejercicio de todos sus derechos, ¿no? La proliferación de denuncias de violencia contra las mujeres en las universidades e instituciones de educación superior, en particular mediante el ejercicio del acoso y el abuso sexual o el acoso por razones de género, se ha convertido en una panacea de las universidades. Ello ha sido motivado, como ya lo dije, principalmente por las estudiantes que han articulado de diversas maneras demandas en contra de estas prácticas y han introducido, afortunadamente, al movimiento feminista a las universidades con la finalidad de transformar el sistema de la educación superior. De esto hablamos cuando las mujeres, pues precisamente rompemos el silencio. Rompemos una barrera muy frágil y después nos encontramos con poca respuesta y esto es parte de la discusión que se tiene que centrar, me parece, el día de hoy. No quisiera ser dramática, pero sí quisiera dar algunas cifras de lo que ha registrado CONAVIM en los últimos años y bueno, lo que tenemos es que según datos de transparencia, de 197 instituciones en todo el país, 35 de estas registraron quejas por faltas o delitos relacionados con comportamientos sexuales, ya decía, en los últimos 8 años, sumando alrededor de 402 casos. De estos, la mitad se concentraron en 2016, 17 y 18. Estoy hablando de los últimos 3 años. Las causas más comunes fueron 150 de acoso sexual, 133 de hostigamiento y 56 de violencia de género. ¿Qué pasa con el resto de las instituciones de educación superior que no reportaron ningún dato? Pues puede ser que no tengan respuesta ante tal situación, puede ser que las mujeres, las estudiantes y las académicas en particular no están denunciando o que no cuenten ni siquiera con mecanismos para ello. No podría decir, y sería aventurado expresar que en el resto de las universidades no se presenta este fenómeno, porque ya lo dije al principio, es un fenómeno cotidiano que estamos viviendo.
De estas cifras, las víctimas en un 95% fueron mujeres, y de los casos donde se reportó su ocupación, el 91% eran alumnas, y del lado de los presuntos perpetradores, el 97% son hombres y el 58% estaban en puestos académicos. Esto nos da un balance de cómo se encuentra la posición jerárquica, la posición de poder, de control, de subordinación e incluso de miedo de las estudiantes respecto de las o los docentes. Y aunque la mayor parte de las universidades, como ya lo dije, no habla del acoso en sus planteles, el fenómeno o el sistema de denuncia que se estableció hace unos cuantos meses a través del Me Too mexicano incluyó la cuenta de Me Too académicos, con la que se visibilizaron los abusos y acosos en una relación terriblemente asimétrica, como ya lo dije, entre docente y alumna. Al 31 de marzo de este año iban 349 personas acusadas de 50 universidades diferentes en todo el país. Debo decir, aprovechando la presencia del director general del Instituto Politécnico Nacional, que es una de las instituciones que también fue señalada junto con la UNAM de las universidades y de las instituciones de educación superior con mayor acoso y abuso sexual. Las estudiantes, a quienes se les han unido trabajadoras académicas y no académicas ante esta manifestación de violencia estructural que vivimos, han comenzado a organizarse. Con ello, no solo han posicionado un tema y una necesidad sustancial: erradicar la violencia contra las mujeres y de género en los espacios educativos. Por eso llama la atención un programa de denuncia como el que se presenta hoy de Tu Voz Cuenta y que tiene un protocolo de denuncia. Porque entonces las mujeres hablan, pero necesitamos un canal de escucha y un canal adecuado de atención, una sanción ejemplar y además garantías de no repetición, pero además de no hostigamiento a estas alumnas que se han atrevido a hablar. Las instituciones ante estos fenómenos, y ya lo han hecho desde hace varios años, no solamente por las agendas de igualdad, sino también por este sistema de denuncias, pues se han visto obligadas a crear unidades y departamentos dentro de su propia organización institucional para enfrentar la discriminación, la desigualdad y la violencia de género. También han expedido, ante la inexistencia de procedimientos específicos en sus reglamentos, protocolos de actuación para enfrentar el acoso y el abuso sexual. Y aquí quiero llamar la atención porque no solamente sucede en la violencia institucional dentro de las universidades y las escuelas de educación superior, sucede en general con todas las mujeres que denunciamos algún tipo de violencia. ¿Qué ha sucedido a lo largo de más de 40 años que llevamos hablando sobre el tema? Es a las mujeres a las que les dirigimos los mensajes de no tolerar la violencia. Es a las mujeres a las que les pedimos denuncien esa violencia. Es a las mujeres a las que decimos busquen medidas de protección ante esa violencia. Es a las mujeres a las que les pedimos sean resilientes y entonces salgan de esa situación de violencia. Y es a las mujeres a quienes nos piden reeduquen a sus compañeros para que no ejerzan violencia. Es decir, alguna parte de nuestro discurso, y felicito que esté hoy aquí el director general del Instituto Politécnico Nacional, en alguna parte de nuestro discurso los hombres se tendrían que unir a nuestra voz de parar esta violencia. Claro, por supuesto, las mujeres hablamos y nuestras interlocutoras, las que nos escuchan, las que nos entienden, las que lo viven, las que lo sienten son las mujeres. Los hombres no entienden el discurso que les damos las mujeres de la misma manera. Entonces necesitamos que los hombres también se unan a este discurso y se sumen a este tipo de denuncias y estos protocolos y estas atenciones y demás. Si no, pues entonces el tema violencia siempre va a faltar otra mitad de la población que no está avanzando en un ejercicio democrático que deberíamos de hacer. Bien, regresando al punto de lo que han hecho las universidades. En la actualidad, pese a ello, pese a tener instituciones que cuentan con unidades de igualdad de género, que cuentan incluso con algunas oficinas para denunciar el abuso y el acoso sexual,
Bueno, ante esta incipiente respuesta podría decir ha sido insuficiente y los datos nos lo demuestran. Nos encontramos que en el proceso de la movilización las estudiantes han llegado a un punto neurálgico en la visibilización del acoso y el abuso. Sin embargo, que aunque son escuchadas, no son atendidas integralmente. El problema principal radica en que las instituciones de educación superior no se hacen cargo de la violencia de género como un fenómeno estructural y la respuesta frente a temas de acoso o abuso sexual han sido lentas e insuficientes. Por otra parte, podría decir que revisando la mayoría de los protocolos y los que se han emitido, digamos, a nivel federal, pues no son homogéneos ni sancionan todas las conductas. En ninguno se hacen explícitas políticas de prevención claras que manifiesten la responsabilidad de la institución más allá de las personas. Es decir, las sanciones van hacia el perpetrador de la violencia, hacia la persona que acosa o hostiga, discrimina, pero la universidad o la institución de educación superior no se hace cargo de lo que está sucediendo al interior y cómo la propia institución está generando alguna situación de desigualdad y está favoreciendo o está permitiendo que esa violencia se siga ejerciendo. Y es decir, tendríamos que ir más allá de las sanciones y no solamente decirle al perpetrador bajo una amonestación verbal o diríamos quizá en el mejor o en el peor de los casos, según lo queramos ver de qué lado, en despedir al profesor que está hostigando y acosando. Porque despedirlo significa que en algún momento ese profesor va a volver a trabajar en alguna otra institución o va a volver a toparse con alguna otra mujer y esas conductas de los que no lo hicimos consciente que son prohibidas, que no favorecen el respeto, que son desiguales y que lo colocan una persona distinta al no ser respetuosa, pues bueno, lo va a continuar haciendo y entonces no tenemos esas medidas ejemplares de no repetición. Y por el otro lado, para las instituciones de educación superior pareciera que el problema nuevamente vuelve a ser un asunto de las mujeres en la que la institución se tiene que dedicar exclusivamente al asunto de la educación. Sí, nada más que el asunto de la educación involucra, según el tercero constitucional, una cultura de paz, una convivencia pacífica, una convivencia respetuosa, resolución no violenta de conflictos. Entonces, sí les toca una gran parte del trabajo a las instituciones de educación superior y eso lo quiero dejar para la reflexión. También se ha evitado pensar la vulnerabilidad como un tema relevante en los espacios académicos que no nos permite comprender cómo opera el abuso de poder en sus múltiples formas, pero además tomar acciones de cómo se puede prevenir y disminuir el acoso sexual y el abuso. Es decir, cuando nos enfrentamos hacia académicos reconocidos, renombrados o que llevan muchísimo tiempo en las instituciones de educación superior, frente a alumnas, alumnos que están recién ingresados a las instituciones de educación superior, ahí tenemos la mayor parte de la vulnerabilidad de nuestra población y no estamos poniendo atención en ello. Es decir, si ya tenemos las cifras de quiénes son las alumnas víctimas principales, que son las de primer ingreso y los primeros semestres o los primeros años, pues nuestra atención tendría que ir fijada ahí y verificar que nuestras y nuestros académicos no sean perpetradores de violencia. Y si lo son, entonces tomar acciones en donde la propia institución está tomando medidas adecuadas. Como ya casi se me acaba el tiempo, les voy a decir, de las experiencias vividas, de estas cifras que acabo de dar, que solamente son una pequeña muestra de lo que en realidad está sucediendo, pero no nos da el contexto completo, aunque lo sabemos, porque es un secreto a voces de lo que está sucediendo en las instituciones de educación superior, e incluso pues de los traumas provocados en diversas universidades, pues lo que hemos aprendido es que la respuesta no solamente es de cada institución, sino de todo el sistema educativo en este país. Cuando nos hagamos cargo que la violencia contra las mujeres no es solamente un asunto de mujeres, sino es un asunto de Estado, entonces, como instituciones vamos a poder resolver un problema de Estado que por allá en los 90s decíamos ya no es un asunto
de cuestión privada, ya es un asunto público, ya es un asunto de salud, ya es un asunto de preocupación y de ocupación. Quiere decir que estamos involucradas todas y todos en este camino. No me gustaría decirlo porque yo también salí de universidades cuando estudié, pero sí es grave y sí me quiero atrever a decirlo en este espacio. En este momento en México la educación es sexista, es misógina y es violenta. Y en eso tenemos que poner muchísima atención. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Nadia Sierra de CONAVIM. Les recuerdo que vamos a tener 2 bloques de intervenciones. El primer bloque será hasta 5 intervenciones de legisladoras. Después tenemos las respuestas por parte del doctor Mario Alberto Rodríguez y después un siguiente bloque de intervenciones de legisladoras y nuevamente le daremos la palabra al doctor Mario para las respuestas. En esta primera ronda de intervenciones tenemos registradas a la diputada Jimena Puente, Maribel Martínez, Beatriz Rojas y una servidora, Rocío Villarauz. ¿Alguna legisladora más? Bueno, iniciamos con Jimena Puente, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Agradezco enormemente la gentileza y la generosidad del doctor Mario Alberto Rodríguez Casas por venir a platicar de un asunto tan importante para las mujeres en México, de un asunto que va más allá de una institución educativa. Agradecemos, doctor, esta gran disposición y también la exposición de la doctora Nadia Sierra. Les comento antes y muy brevemente de iniciar esta intervención que en la Comisión de Igualdad de Género hemos tenido una serie de inquietudes vertidas a esta comisión precisamente que tienen que ver con la violencia de género y parte de nuestro trabajo legislativo está en ver estas áreas de oportunidad que desde el tema normativo se tienen para coadyuvar con estas instituciones de educación superior y como profesora más de 2 años en una institución pública en la Universidad de Colima, pues me siento parte y conocedora también de esta cuestión, sobre todo en el tema educativo. En el caso, reconozco al Instituto Politécnico Nacional porque en el 2016 publicaron este protocolo, doctor, que nos acaba de mencionar, y saco también las cifras que el Universal publicó en donde se analizan 581 casos por violación, acoso, abuso y hostigamiento sexual dentro de 5 universidades públicas de México. Este estudio publicado el 8 de mayo del 2019, en donde precisamente está el Politécnico y nos hablan de cifras globales del 2012 al 2018. En promedio, cada año se obtuvieron 83 denuncias por agresiones. 6 de cada 10 reportes señalan como presuntos responsables de estas denuncias a profesores. Entonces aquí ya nos está diciendo pues señales claras de lo que reflejan estos estudios obtenidos por Transparencia. En el caso del IPN se tienen un registro de 45 quejas entre 2012 y 2018, 19 ya no lo comentaba usted el año pasado y en este año lo que van 13, lo que significa que están dando resultados también este fomento a la cultura de denuncia. Mi pregunta es, ¿hay algún mecanismo en lo que podamos saber el seguimiento a estas denuncias? Ya sabemos que es parte del proceso, pero por lo menos en aspectos estadísticos o en números, bueno, ¿cuál es el status quo de estas denuncias y sobre todo el resultado para que la gente pueda saber en una máxima transparencia y máxima publicidad, como ustedes saben, garantizados por el artículo 6º constitucional, los resultados de su gestión? Muy agradecida también con usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Jimena Puente. A continuación, la diputada Maribel Martínez, recordándoles de no pasarnos de 3 minutos para que podamos terminar en tiempo. Gracias. Muchas gracias, diputada. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenido, director. La verdad es que es un gusto poder compartir con usted. Fue vasta la información que nos dio, todavía nos quedan ahí algunas dudas, pero la verdad es que también con la intervención de la doctora Nadia,
creo que has hablado mucho por todas nosotras, porque es el mismo sentir. Así que, por supuesto, pues lo que ella nos comentó, nosotros por mí lo suscribo. En el mismo sentido, se han generado ya muchísimas acciones, parte de instituir esta unidad de género al interior del Politécnico, creo que habla mucho. Sin embargo, creo que sí nos quedamos todavía con el tema de cuáles han sido los resultados de los mismos, porque finalmente nosotros lo que conocemos es lo que decía la diputada, lo que refiere el Universal, lo que refieren los medios, y que es parte de la preocupación que nos movió a provocar esta reunión de trabajo. Así que, por supuesto, felicitamos las acciones que se han realizado en el Instituto Politécnico, pero que sí nos puedan referir los resultados que ya tenemos, cómo se ha comportado la comunidad politécnica ante estas campañas de Mujeres Poder o de Escucho tu Voz, porque finalmente si no vamos directamente a la causa y fomentamos este tema de la denuncia, o que se hayan incrementado las denuncias a raíz de las campañas, pues podemos hablar de un éxito, porque si no es así, vamos a seguir escuchándolo en los medios periodísticos, que nuestras mujeres en las comunidades universitarias siguen siendo violentadas. Y también partiría de qué campañas vamos a implementar para que los varones dejen de violentar a nuestras mujeres, porque todas son enfocadas para denuncia, para te recibimos, te escuchamos, pero ¿qué estamos haciendo realmente para que los hombres dejen de violentar a nuestras mujeres? Y si hubiese un caso en viceversa, pues también lo propio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Maribel. A continuación, la diputada Beatriz Rojas. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Sea usted bienvenido a esta Asamblea Legislativa. Ya mis compañeras comentaron la importancia que tiene que la Comisión de Igualdad de Género esté escuchando todo su planteamiento de trabajo. Me parece muy importante que el que usted esté aquí habla de la voluntad y la preocupación por la situación de violencia de género que se está dando a las jóvenes, a las mujeres dentro de las diferentes instituciones. También me parece correcto, ahorita me hablaba que está en un proceso de transformación para construir mecanismos, y uno de los mecanismos principales es precisamente la protección para la comunidad, ¿no? La comunidad que está, en este caso hablemos del Instituto Politécnico Nacional, específicamente dirigido a mujeres. Nos parece que tiene un buen plan de trabajo en general en cuanto a lo estudiantil, y coincido totalmente con la doctora Nadia Sierra en que dice que es un problema institucional, integral, y que no solamente es dentro de las aulas del nivel medio superior y superior, sino que es un problema de Estado, sí, pero específicamente ahorita estamos hablando de la violencia que se está generando dentro de las universidades o de niveles superior, y que en su mayoría es hacia la mujer, y que en su mayoría es por subordinación, y en que su mayoría son de profesores hacia alumnas. Entonces, esto nos muestra una detonación. Yo por eso sí sería muy clara, a lo mejor no me pueden dar ahorita toda la información, pero sí me gustaría que se hiciera llegar a esta comisión para poder coadyuvar en estos problemas. A mí sí me gustaría, y mis preguntas serían, saber cómo están integradas y capacitadas las redes de género en cada plantel para la atención de casos de violencia. ¿En qué planteles hay recurrentes actos de acoso y hostigamiento durante el periodo 2012 y 2018, para efectivamente valorar cómo se ha dado y que esté de manera desegregada, ¿no? Si es por alumno, por personal administrativo, operativo, docente, ¿no? Me gustaría mucho tener esa información, y pues si ya la tienen, pues igual.
Se tienen que aplicar los protocolos de atención, prevención, sanción y erradicación de casos de acoso y hostigamiento. Y implementación en resultados. A mí me interesaría saber mucho qué resultados hay. También me gustaría saber cuántas abogadas capacitadas con perspectiva de género cuenta la institución. También saber cuántas psicólogas forman parte de este trabajo de red con perspectiva de género en los CECIT, escuelas superiores y centros de investigación dentro de las redes de género. ¿Qué medidas se están llevando de acciones de prevención? Eso es lo más importante. ¿Cómo están llevando acciones de prevención? Sabemos que ustedes se rigen, tienen su reglamento interno, que aquí lo comentan que se rigen por el artículo 131, 132, pero bueno, ustedes se rigen también por el de la función pública. Aquí me gustaría saber qué acciones de prevención están realizando específicamente. Si sí está permeando en el alumnado, ¿no? Además de la cultura de la denuncia, si sí está permeando y ellas se sienten con la suficiente confianza para acercarse, en este caso, al área jurídica, que les va a garantizar la información adecuada y la seguridad de que se van a sentir protegidas. Porque no tenemos una cifra concreta, pero yo le quiero decir que a los módulos de atención de las diputadas, aquí a la misma Cámara, llegan muchos casos y que sencillamente ya no se acercan porque cuando han ido a pedir apoyo al área jurídica de la institución, han sido revictimizadas y entonces deciden ya no acercarse o ya no regresar. Eso es lo que nos preocupa. Yo le preguntaría si hay capacitación. ¿Qué tipo de capacitación y si es la necesaria, la suficiente? También, por último, ¿hay planeación, ejecución y evaluación para la prevención y atención de estas conductas? Sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Beatriz Rojas. Bueno, toca mi intervención. Muchas gracias por estar aquí al doctor Mario, nuevamente reconociendo la voluntad política de estar aquí escuchándonos. Mire, a principios de año yo fui a hacer unas visitas al ESIME, que está en Azcapotzalco, y posteriormente pasé a la vocacional número 8, invitada por consejeros estudiantiles. Y en esta visita pudimos constatar que, bueno, a veces el tema de las conductas no asertivas de los funcionarios directivos hace que se nos haga difícil el trabajo en cuanto a los temas de mejorar las relaciones de paz y no violencia en las escuelas. Recordamos que los entornos escolares deben ser espacios libres de violencia, pues son espacios donde debe privilegiarse el intercambio armónico y respeto mutuo para que se cumplan a cabalidad el noble propósito de formar personas que contribuyan al crecimiento del país. Y creo que como instituciones públicas es nuestro deber ser ejemplares en el desarrollo de nuestras obligaciones con apego a normas y garantizando la ejecución de las mismas. Estamos viendo que el Politécnico ya tiene la unidad de género y esperamos que se pueda trabajar. ¿Alguna cuestión en cuanto a preguntas o qué se va a hacer? Por ejemplo, en la página no se encuentra de manera explícita que se atiende situaciones de violencia de género en cuanto a la unidad. Y también se encuentra un folleto que habla sobre la violencia, pero la información no se encuentra de manera ágil y pronta, ya que no está dentro de la página principal. Y también no existe un link de información directo donde se hable del protocolo a seguir en caso de ser víctima de violencia. Se pide que se consulte un reglamento, un código de conducta de estudiantes y trabajadores, pero nada más. Entonces, ahí no sé si en estas campañas que nos está diciendo que arrancaron el 16 de junio de este año, nos pudiera comentar si está pensado incorporarse la agilidad para que la comunidad estudiantil pueda tener pues fácil acceso a estos protocolos de acción, ¿no? Y esa sería mi intervención. Gracias. Y a continuación le daremos hasta por
10 minutos al doctor Mario Alberto Rodríguez Casas para las respuestas. Gracias. Muchas gracias. La verdad que han sido sumamente interesantes las preguntas y quisiera empezar con algo que la doctora Sierra mencionó y voy a retomar, creo que no solamente un solo aspecto, porque dijo muchas cosas que a mí me parecen de la mayor trascendencia y algunas de ellas yo las quiero ratificar. Por ejemplo, yo creo que coincido, ningún tipo de violencia es permisible, ningún tipo de violencia es permisible, debe de ser permisible en ninguna parte de nuestro país, pero mucho menos en las instituciones educativas. Las instituciones educativas no debemos de ocultar la violencia. Las instituciones educativas lo que tenemos que es atenderla y erradicarla, pero con acciones. Ocultando cifras no nos lleva a resolver ningún tipo de problema, pero para eso necesitamos tener mecanismos efectivos de denuncia, donde sobre todo las mujeres se sientan, voy a usar a lo mejor un término coloquial, cómodas con la denuncia. Yo he sido también director de una de las escuelas del Politécnico y veía cómo las jóvenes no se atrevían a denunciar, y no se atrevían a denunciar porque sentían que quien los iba a atender no las iba a comprender o se sentían agredidas por la misma persona que los estaba atendiendo. Creo y coincido que se requiere una capacitación para las personas que sean las que atiendan a este tipo de denuncia, pero sobre todo cero tolerancia y coincido, las mujeres no deben de quedarse calladas, pero tampoco los hombres. Yo creo que la denuncia debe de ser el mecanismo que nos va a ayudar en una primera instancia a resolverla. Con denunciar no se resuelve, es la primera etapa. La segunda etapa está atender la denuncia y darle seguimiento a esta. Sí, pudiera haber poca respuesta de las instituciones educativas, pero yo más bien creo que a lo mejor la respuesta que estamos dando no es la adecuada para poder erradicar la violencia de nuestras unidades académicas. Los hombres sí debemos de sumarnos y sobre todo sumarnos a la sensibilidad del discurso de la denuncia que hacen las mujeres. A veces nosotros sentimos lejano porque no percibimos, porque no estamos acostumbrados a este acoso que las mujeres constantemente están sujetas. Y eso nos sensibiliza de manera diferente. Hasta cuando se sufre ese tipo de acoso es cuando realmente uno lo valora, o cuando alguien se lo plantea, una alumna llorando, es cuando uno realmente se sensibiliza ante un problema que tienen las instituciones, que tenemos las instituciones educativas. ¿Cómo se ha comportado la comunidad ante las campañas? Yo creo que la comunidad se ha comportado muy bien. El incremento en las denuncias, por supuesto que es muestra de que se está sensibilizando. Y eso es una reacción muy positiva, pero el reto es poderlas atender y atenderlas adecuadamente. Los números, por lo que veo ahí en las pancartas que nuestras compañeras están presentando, por supuesto, y yo lo digo, no hay que ocultar, hay que atender estas
estas demandas. Los números que se dan corresponden a las denuncias que se hacen ante la Oficina del Abogado General, pero hay otras que no se hacen por miedo, que no se hacen porque sienten que no les van a dar resultado las denuncias. Tenemos que propiciar un mayor número de espacios y de condiciones, más que de espacios, de condiciones adecuadas para poder hacerlo. ¿Qué resultados hemos tenido? Si me permite, no sé si le pudiera dar la palabra para que nos planteara muy brevemente los resultados que hemos obtenido de darle seguimiento, licenciada Paloma, si nos pudiera apoyar. Buenos días a todas, a todos. Pues les comento que en el caso de la Defensoría de los Derechos Politécnicos, del periodo que se tomó de referencia, como bien dicen, fue el último de 2012 a 2018, tenemos al día de hoy todos los asuntos concluidos, obviamente todos con variantes. Algunos asuntos se concluyeron por falta de elementos, otras por falta de seguimiento, que es en algo que estamos trabajando día a día con el fomento a la cultura de la denuncia, y un menor porcentaje es el que se ha llevado a una sanción por parte del órgano interno de control, o bien un procedimiento en contra de la o el servidor público involucrado ante la Oficina del Abogado General y posteriormente al tribunal, que es el competente para determinar una sanción en materia laboral. Para el año 2019, que es el que está en curso, tenemos ya 2 asuntos que se fueron a sanción por parte de la Oficina del Abogado General. Igualmente, en otros 3 asuntos se retiró al profesor o al probable afectador, se retiró del grupo e inclusive hubo algún cambio de adscripción, obviamente buscando que no vuelva a tener un contacto con la comunidad o con el alumnado, obviamente sin revictimizar o sin buscar que la persona se vaya a causar algún tipo de afectación a otro sector de la comunidad. Todas las medidas que se han tomado por parte de todas las áreas que participamos han sido en este contexto y desafortunadamente sí podemos decir que la mayoría de los asuntos han tenido a lo mejor un cierre por falta de elementos. Sabemos y ocupamos mucho también la jurisprudencia, donde se ha establecido que basta o es un peso fuerte la declaración de la víctima. Sin embargo, en algunos casos no se ha logrado constatar o inclusive la misma víctima se retracta del dicho. Entonces, es muy importante seguir trabajando en este tema de del fomento a la denuncia. Gracias. Aquí rápidamente quisiera yo comentar en otra de las preguntas. En las escuelas también hay denuncias que muchas de ellas son atendidas en las propias unidades académicas o a través de los consejos técnicos consultivos escolares, a través de los delegados, a través de los abogados delegados, a través de los COSECOBIS. ¿En qué unidades tenemos un mayor número de denuncias de acoso? Por ejemplo, a nivel del nivel medio superior, ha habido 19 casos para el CECIT número 11, 19 casos para el CECIT número 5. En el caso de las escuelas de nivel superior, 17 casos se han presentado acumulados en la ESIQUIE,
18 en la ESIA Zacatenco, 16 en la Escuela Superior de Medicina. Estas son las unidades donde un número mayor. Hemos estado atendiendo y hemos, yo creo que por primera vez, puesto medidas enérgicas. 3 profesores se han retirado por acciones de este tipo en lo que va de mi administración. Es decir, totalmente hechas las denuncias por jovencitas de nuestras unidades académicas en ese sentido. Cero tolerancia, en el Poli no vamos a permitir ese tipo de acciones. Y lo que tenemos que hacer es denunciar más para poder atender más y dar respuesta más. En el caso de cómo están preparadas, no sé, un ejemplo es en la oficina del abogado general, tenemos, por ejemplo, 17 abogadas, de las cuales todas han tomado cursos relacionados con derechos humanos, igualdad de género, inclusión y no discriminación, y todos tienen un perfil que les permite atenderlo. También tenemos grupos de psicólogos, no tantos como quisiéramos, y allí es donde también solicito el apoyo de esta representación, porque necesitamos plazas para poder contratar psicólogos en las unidades académicas. Tenemos un grupo en el área central que atiende todas, porque no tenemos plazas para poder atender en todas nuestras unidades académicas, y el mismo problema tenemos con los médicos. Con los médicos tenemos un médico en una unidad académica, pero no uno en la mañana, ni otro en la tarde, ni todo el horario por problemas de plazas. Ahí también solicitamos el apoyo de esta representación para que nos pueda apoyar. Las acciones preventivas, ahí vieron ustedes una gran cantidad de ellas, y con esta sensibilización a partir del día de hoy, para nosotros las vamos a intensificar. Pueden tener ustedes la seguridad que a partir de este momento va a haber un crecimiento en las acciones que el Politécnico va a hacer para atender todo este tipo de casos. Sí, no son 10, pero no deben de ser 1, no deben de ser ninguno de los casos que tenga el Politécnico. Muchas gracias, doctor. Y siguiente intervención de la doctora Nadia Sierra. Gracias. Solo porque estoy en una reunión de universidades quiero aclarar que no soy doctora ni honoris causa, no quiero usurpar funciones que no me corresponden. Doctor Mario Alberto Rodríguez, le agradezco muchísimo el trabajo que está haciendo. Yo dije hace un rato, es incipiente y la respuesta aún no es pues ni la adecuada ni la que quisiéramos. Y quiero tomarle la palabra en estas coincidencias que tuvo conmigo, que no hablo solamente a título personal, sino también representando una institución. CONABIM es una institución que coordina y articula, que tiene un espejo de la realidad y que no solo quiere mirar el espejo, ¿no? Que quiere trabajar con esa realidad para transformar la vida de mujeres, que la vida de las mujeres es importante para nosotras y que nos gustaría que todas las mujeres se sintieran seguras en todos los espacios, en sus casas, en la calle y por supuesto en las instituciones de educación superior. No somos tampoco una institución en ese espejo que regañe, sino queremos ser una institución que acompañe, ¿no? Entonces usted ha dicho que quisiera contar con mecanismos más efectivos, pues permítanos acompañarlo a través de pues distintas, no solamente distintos protocolos, sino la expertise que se ha generado para atender este tipo de casos de violencia. Y la otra, decirle muy sinceramente que en el último mes, CONABIM ha recibido a más de 15 víctimas del Instituto Politécnico Nacional de distintas escuelas, ¿no?
Eso no quiere decir que no tengamos muchísimas más, solo hablo de las últimas 15 porque me ha tocado atenderlas, escucharlas directamente y saber qué hacemos con todos esos casos. Y le puedo decir que los casos no son de ayer, no son de hace un mes y no son de hace un año. Y que usted tiene la gran oportunidad de hacer un tejido fino, muy importante, en donde se puede hacer un cambio. Los casos datan de 30 años a la fecha. Es decir, tenemos una permanencia de la violencia machista en el Instituto Politécnico Nacional que lleva, pues, desde que yo estaba en la primaria. Digo, ya podrán calcular mi edad. Creo que los mecanismos de denuncia para esas mujeres en este momento, pues ya pasaron, porque la ley también y los procedimientos tienen plazos muy finitos. Entonces, tiene la oportunidad de hacer que estas garantías de no repetición lleguen a las mujeres que nunca pudieron denunciar y no tuvieron estas oportunidades hace 30 años, hasta las que en este momento no se han atrevido, no han podido denunciar. Muchas gracias. Bueno, entramos a la segunda ronda, recordándoles a nuestras compañeras legisladoras que es la intervención hasta por 3 minutos para poder terminar en tiempo. Tenemos anotadas a la diputada Mildred Ávila, a la diputada Laura Martínez y la diputada Wende Briceño. ¿Alguna legisladora más? Beatriz Rojas. Y una servidora. Gracias. Bueno, damos la palabra a la diputada Mildred Ávila, hasta por 3 minutos. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Primero, pues agradecer la información que se nos brindó a través del doctor Mario Alberto y también pues la gran intervención de la maestra Nadia Sierra, quien pues en mucho del contenido, de la problemática, de la violencia, nos muestra pues otras maneras y esto tan importante que es la articulación para tomar de base el tema del CONAVIN y poder trabajar de manera conjunta en las diferentes instituciones de nivel superior. Indudablemente es muy grave el que las sanciones muchas veces no se den en su momento. Una de mis preguntas es si de todos los casos que ha atendido la institución hay alguna sanción que ha llegado al tipo penal. La otra es si estas sanciones, una de mis preguntas era si además había alguna sanción disciplinaria ejemplar, porque cuando dando una sanción ejemplar permitiría que no se dé la impunidad. Y creo que eso sería el mejor ejercicio de acudir a la denuncia, además del trabajo de prevención. Yo creo que partiendo de esta reunión, lo ideal sería que definitivamente las mujeres en la institución educativa se sientan seguras en su andar, el personal administrativo, el personal docente, y no hubieran más datos estadísticos para seguir hablando de los problemas tan graves que se tienen con la violencia sexual, con el hostigamiento y el acoso sexual. Eso sería lo deseable y creo que es el principal motivo que nos tiene aquí. Entonces, mi pregunta es si hay esa sanción y si ha llegado a tipo penal, ¿cuáles? Y qué tipo de sanciones, porque escuchar a la maestra, a la licenciada Paloma, de decir que se cambia alguna persona de área, como muchas veces es recurrente en diferentes instituciones, en el ámbito de educación primaria, simplemente se cambian de escuela para que ya no se revictimice, pero que está el problema ahí, que sigue generando muchos más problemas con los perpetradores de violencia. Entonces, pues eso sí es muy importante revisarlo, atenderlo, porque hay un dicho que dice
que cuando el río suena es que algo trae, y que creo que eso es la presencia de las estudiantes y del personal administrativo y docente de quienes hoy nos acompañan en esta reunión. Muchas gracias, diputada Mildred. A continuación, la diputada Laura Martínez. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias por la presencia aquí, director del Instituto Politécnico Nacional, igual a la maestra Sierra. Yo ahorita comentaba aquí con la maestra, mi pregunta es, ¿cuáles serían los mecanismos para erradicar la violencia de género en la institución del Politécnico Nacional? Yo creo que la información que usted nos da y nos expone se contrapone con lo de la maestra. Yo comparto con la maestra lo que nos ha comentado aquí del CONAVIN. Entonces, a mí sí me gustaría saber cuál sería la estrategia o el mecanismo que usted ocuparía para que la violencia de género se erradique en el Politécnico Nacional con las trabajadoras y con las alumnas de esa institución. Gracias, diputada Laura Martínez. A continuación, la diputada Beatriz Rojas. Muchas gracias. Doctor Mario Alberto, agradezco mucho la información que nos proporcionó en el tipo de planteles en donde se han dado algunos problemas. Las que no se pudieron, bueno, las que no tenemos información, sí les pediría que nos lo hiciera llegar por escrito a la comisión. Sí, coincido totalmente con la doctora Nadia, que es incipiente, ¿no?, la situación que estamos viviendo en las instituciones. Hablar de 17 abogadas con capacitación, pues son muy pocas, ¿no?, para las necesidades de todos los planteles. Comentaba usted que necesitan plazas para poder atender psicólogos y que ahí sí requiere del apoyo de esta Cámara, específicamente de la Comisión de Igualdad de Género. Entonces, ahí vamos a trabajar nosotros en ese aspecto. ¿Qué queremos? Esto es una de nuestras preocupaciones, es una prioridad, y vamos a revisar el anexo 13 para también buscar que puedan haber más recursos para que precisamente tengan más psicólogas necesarios. Yo tengo una pregunta. Aquí comentaba la persona que comentó, ¿cuál es su nombre? La licenciada Paloma, que ellas, hay sanciones por parte de la institución. Yo preguntaría qué tipo de sanciones. Hay veces dicen faltan elementos. A final de cuentas, las alumnas llegan primero con el área jurídica en donde van a estar respaldados. ¿Cuáles son los criterios? O sea, sé que hay por eso es la importancia de la capacitación. ¿Qué pasa? Que cuando hay una relación docente de muchísimos años, hay veces no tienen el criterio imparcial para definir que hay los elementos adecuados. No sé, es lo que yo percibo a través de las quejas y denuncias que llegan de las chicas hacia nosotras. ¿Cuál es el criterio? Y efectivamente coincido con la diputada, y ahorita usted no lo va a aclarar, si ha habido situaciones de tipo penal y si se han llegado a la conclusión. Mire, aquí tengo un caso, por ejemplo, aquí está su folder, que la compañera lo trae, tiene ella batallando desde una denuncia que hizo desde más de un año y hasta la fecha no tiene respuesta, ni por el instituto, Clara, ni por las instituciones adecuadas. Por eso usted hablaba de que es necesario un apoyo integral. Pregunto yo también, ¿hasta dónde se le da el acompañamiento a la víctima? Sale de ahí, hace la denuncia y ya se olvida, ya no saben si se está sancionando al agresor o qué está pasando. Esa es mi duda que tengo, porque bueno, ustedes son quienes están ahí al pendiente. Y ya nada más para concluir, usted estaba comentando que se están llevando a cabo campañas. Yo me permitiría sugerirle que se haga una campaña dirigida a los agresores para que no se vea normalizada la violencia, que quede claro que los hombres que están violentando a las mujeres es un delito, y esto también que vaya pues lógicamente dirigido a todos los hombres, y pues lo deben entender los profesores también. Sería por mi parte. Muchas gracias por sus respuestas.
Muchas gracias, Beatriz Rojas. Es mi turno. Bueno, en este nuevo régimen, el problema, como decía la compañera de CONAVIM, el Estado debe tener ya esa responsabilidad y esto debe reflejarse en dos vertientes. Como instituciones, todas tenemos que poner nuestra parte y aquí CONAVIM se ha ofrecido a dar acompañamiento. Del lado de las legisladoras de esta comisión, trabajaremos en el tema del presupuesto, por supuesto, ahí nos interesa mucho, y también de las escuelas, en este caso el Instituto Politécnico Nacional, pues también estamos el compromiso de trabajar con la institución en todos los niveles y sobre todo en la parte que dirige, porque nunca será suficientes las psicólogas, los abogados, si no tenemos esta perspectiva de género al aplicar, ¿no?, los protocolos. Entonces, es muy importante que todas las instituciones estemos pendientes de nuestra responsabilidad en este esfuerzo de terminar con la violencia. En propuestas, bueno, sugiero se refuercen mecanismos de denuncia y atención a la violencia profesionales para hacerlos más prontos y accesibles y no revictimizantes. Quizá podemos pensar en protocolos únicos para uniformar criterios en todas las instancias educativas, que se instale un mecanismo de seguimiento para los casos de violencia que se presenten a fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la ejecución de la sanción para los perpetradores, que se establezcan medidas para la protección de la víctima y en su caso reparación del daño, que se establezcan también o eleven sanciones para perpetradores de la violencia a fin de que se brinden acciones de cero tolerancia a la violencia y cero la impunidad. Bueno, se me terminó el tiempo, después se lo mandaré. Gracias. A continuación, la diputada Wendy Briceño. Gracias, diputada Rocío. Pues muy puntualmente, algunas cosas para la reflexión y algunas otras para la atención por denuncias que nos han dado a conocer alumnas y alumnos del Politécnico. Primero, pues agradecerle a Nadia Sierra todo el mapeo que nos ha ayudado a hacer y toda la precisión. Efectivamente, estamos ante una oportunidad histórica, la oportunidad ahora mismo de hacer un cambio positivo para que las alumnas y también los alumnos tengan una vida académica libre de violencia. Me parece que se han mencionado aquí, por ejemplo, temas como la sanción ejemplar. Usted ya puso el ejemplo, director, de 3 académicos. Sin embargo, me parece que pudiésemos tener más elementos de seguimiento. Lo digo ampliamente, no solamente con el Politécnico. Las garantías de la no repetición son sumamente importantes y hay otros elementos más que hacen que las alumnas tengan miedo al denunciar las represalias. Necesitamos garantizarles que no va a haber ningún tipo de represalia y una atención integral. Quiero señalar también que tenemos conocimiento, no solamente en el Politécnico, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, de redes de complicidades dentro de las propias instituciones, donde unos se protegen a otros para no hacer las denuncias de lo que está sucediendo en asuntos de hostigamiento. Nos han tocado hasta denuncias de secuestros. Entonces sí tenemos que ponerle toda la visibilidad, las dimensiones del problema para el seguimiento, porque es lo único que nos va a llevar a auténticas soluciones. Ahí donde hablaba de seguimiento mi compañera Jimena Puente, yo también quisiera poner el acento. Decir además que en el tema del presupuesto, por supuesto que hacemos un compromiso, no solamente como Comisión de Igualdad de Género, también la Comisión de Educación. La presidenta de la Comisión de Educación está enterada de la reunión, no puede estar aquí porque tienen un trabajo con las leyes secundarias de la reforma educativa, pero está al tanto. Entonces creo que es un tema que podemos abordar de forma conjunta, de la mano con la maestra Marisela y de la mano con usted. Pero también nos ayudaría mucho si ustedes lo ponen de manifiesto en su propio presupuesto y en su propia solicitud, porque de pronto estos temas urgentes que estamos hablando aquí no tienen la relevancia en los presupuestos y somos nosotras quienes terminamos como diputadas peleando los presupuestos para que tengan perspectiva de género y damos la mejor pelea posible, pero si las instituciones hacen su parte previamente, un gran trecho se va a caminar ahí de forma muy importante. Decir también, en el caso de las estudiantes que hoy se dan cita aquí, que sirva esta reunión
para que se puedan entablar, y eso lo pongo también a consideración de las autoridades, en la persona del director principalmente, para que haya esas mesas de trabajo y de seguimiento, sea con la unidad de género, sea con otras instancias, pero si las alumnas al escuchar lo que se está diciendo hacen también un gesto de negación, quiere decir que algo causa disonancia, algo no está cuadrando, no está siendo congruente. Y entiendo que hay muchas acciones, pero el diálogo siempre será necesario para poder entender, distender y atender de la mejor manera esto que está siendo una problemática urgente. Entonces, ese diálogo se hace necesario, que sirva también esta reunión para que en esta casa, que es la casa del pueblo, como representantes populares, nosotras también tengamos el compromiso de hacer ese seguimiento y esa observación constante, no solamente con el Politécnico, pero sí celebramos empezar con el Politécnico y toda esta disposición que ustedes han asumido. Cierro nada más, hay un caso, y me voy a permitir hacerle llegar ya de manera cercana los datos, pero de un grupo al interior del Politécnico que también opera en la UNAM, que se llama Conciencia Revolucionaria, y de los cuales hay denuncias por parte de un académico cuyo nombre le haré llegar de manera cercana, porque hay señalamientos de prácticamente una red de explotación sexual hacia las estudiantes. Y eso, maestro, sí es muy importante que de manera inmediata quede de manifiesto y atendido. Y lo estoy señalando aquí porque muchas estudiantes, mujeres, pero también hombres, tienen miedo de decirlo por temor a represalias, reitero, no solamente en el Politécnico, sino en otras instituciones. Por ello, hemos denominado a estas reuniones amplias. Arrancamos con ustedes, continuaremos con otras instituciones, viendo los mecanismos de cómo acercarnos para no violentar ninguna autonomía, pero sí cumplir con nuestro papel de representantes populares y principalmente un papel que tenemos en la Comisión de Igualdad de Género. Somos aliadas fundamentales y primordiales de todas las mujeres mexicanas. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Le damos la palabra para respuestas hasta por 10 minutos al doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. Muchas gracias. En primer término, agradecer a la maestra, ahora sí maestra Sierra, su apoyo. Por supuesto que le tomamos la palabra, mis compañeras estarán tomando nota y estableceremos contacto con usted. Yo creo que todo el apoyo en estos temas es necesario. Le pediría, si no tuviera inconveniente, señora presidenta, que nuestra responsable de seguridad del Politécnico nos pudiera platicar acerca de si ha habido algún procedimiento penal y qué tipo de sanciones se han aplicado a las personas que después de la denuncia se ha concluido su caso. Y luego retomaría yo con algunos comentarios finales. Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Doctora Sierra o maestra Sierra, es un gusto coincidir con usted, conocemos su amplia trayectoria y desde hoy celebramos esa posibilidad de poder vincularnos y trabajar con usted con la amplia experiencia que se le reconoce. Señoras diputadas, muchísimas gracias. Yo me siento honrada de poder regresar a esta Cámara, tuve la posibilidad de trabajar aquí y es todo un reto trabajar en el tema de equidad y género. Y comentarles, en el caso de lo que señalaba la diputada Mildred, quiero decirles, por poner un ejemplo, podemos poner varios, a principios de esta administración en la Ciudad de México nos vinculamos de una forma muy particular con la jefa de gobierno, ha sido muy sensible, estamos trabajando con todo el esquema de Sendero Seguro, incluso ella el 5 de mayo señaló que habrá una inversión de 50 millones de pesos para fortalecer los senderos seguros y tiene que ver también con la atención de un tipo de violencia. Estamos muy complacidos con ello. El año pasado trabajamos con el Instituto de las Mujeres precisamente para blindar, para generar caminos, senderos seguros para las mujeres y niñas y que finalmente esto se traduce en un beneficio para toda la comunidad y la sociedad de manera general. Y por citar alguno de los casos, en esta vinculación que hemos generado con la jefa de gobierno, bueno, se ha generado una mesa de carácter interinstitucional en donde están los alcaldes, el responsable de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está el INVEA, está RTP, con el programa de transporte seguro, que nosotros ya tenemos un convenio de colaboración muy amplio con ellos en este esquema, Controlebus, con un tema de equidad en el transporte, precisamente en beneficio de las mujeres y de las niñas de la comunidad.
Y quiero decirles que tenemos un ejemplo muy importante en donde hemos tenido un apoyo fundamental del alcalde de Gustavo Amadero a través de ese vínculo y esa presión que ha hecho a la Fiscalía. Hemos tenido un apoyo con la Procuradora Ernestina Godoy y quiero decirle que independientemente de que el alcalde ha hecho tareas importantes en el fortalecimiento del Sendero Seguro, también ha permitido que el fiscal esté de la mano trabajando con el Instituto Politécnico Nacional. Hemos contado, el maestro Tonatiu nos puso un enlace de forma particular el Instituto Politécnico Nacional para presentar precisamente las denuncias y que es un acompañamiento desde la oficina del abogado general, el fiscal, nos nombraron un enlace y hoy finalmente queremos decirles que además no solamente tenemos el enlace, sino que también nos asignó un Ministerio Público Móvil que hemos tenido en algunas escuelas ya en Gustavo Amadero y que ha arrojado sin duda resultados exitosos porque hemos podido, tanto los padres como las alumnas, en el caso de los padres cuando se trata de alumnas de menores de edad e incluso mayores de edad que han presentado sus denuncias, se han iniciado las carpetas de investigación correspondiente y hay este seguimiento, diputada Mildred, a través de ese compromiso que tiene el alcalde y que tiene la Fiscalía. Y esto nos ha permitido hoy dar un seguimiento y aportar los elementos por parte de la Oficina del Abogado General, precisamente para que estas conductas no se queden impunes. La verdad es que ha sido un esfuerzo muy importante, tenemos todo el cobijo y todo el apoyo y toda la exigencia del director general para que vayamos a una cultura de cero tolerancia. Son circunstancias muy arraigadas, como ustedes lo comentaron, no solamente en el Instituto Politécnico Nacional, de pronto se tiene que remar contra la corriente, pero con el apoyo que tenemos del director seguramente y con el apoyo del acompañamiento que ustedes nos den seguramente también podrá hacerse. ¿Tenemos limitación de recursos? Sí, sin duda, pero también quiero decirles que en esta mesa de vinculación hemos tenido un apoyo también importante de los centros de integración juvenil a través de derivar y tener este acompañamiento psicológico muy importante, que cuando no tenemos recursos, bueno, finalmente se da ese acompañamiento, podemos derivar y quien lo acepta, tenemos ese acompañamiento de especialistas. Lo mismo tenemos con el Hospital de las Emociones del Gobierno de la Ciudad de México, que también nos da este acompañamiento, incluso YAPA en el tema de las adicciones, lo tenemos todo completamente documentado y será un placer proporcionarles toda esta información y muchas gracias por haberme escuchado y por haberme extendido. Muy bien. Sí, yo ya mencionaba algunas de las acciones que hemos tomado. Yo creo que las acciones nunca son suficientes para erradicarlo y lo tenemos que hacer, es decir, ha habido retiros de algunos, han sido profesores quienes se han retirado del instituto por estas causas, ha habido sanciones, amonestaciones escritas, amonestaciones verbales, pero sobre todo yo creo y coincido con lo que mencionaba alguna de las diputadas, no recuerdo quién, de que había que hacerle seguimiento a las personas que cometen algún tipo de estos actos, porque la probabilidad se puede presentar y eso no lo podemos permitir, que lo que ocurrió con una alumna, con una compañera, vuelva a ocurrir con otra más. ¿Cuáles son los mecanismos para erradicar la violencia? Me preguntaban. Yo creo que la primera es la denuncia. La denuncia, yo creo que hay que atreverse a denunciar y qué bueno que aquí también están personal de la institución denunciando. Eso es parte de lo que se busca en el Politécnico. Esa es la primera de las acciones, valor para poder denunciar. Segundo, atención. Hay que darle atención a esas preguntas, pero para poderlo hacer hay que garantizar la no represalia para las personas que denuncian. Y la única forma de hacerlos es de manera coordinada entre las 7 instancias que tiene el Politécnico, octavo con el órgano interno de control, pero lo que corresponde realmente a la administración del Politécnico serían las 7. Tiene que haber una acción concertada, coordinada entre las 7. Y digo las 7, perdón, abogado, no fue por mayoría, pero todas son mujeres, eso les da una mayor sensibilidad para atender estos casos que se presenten. Pero yo creo que lo más importante es compromiso.
y el compromiso de mi administración de atender estos casos, de que todas las instancias que tiene el Politécnico estén abiertas y estén seguras las mujeres y los hombres para hacer la denuncia y que tengan la certeza de que serán atendidas. Y aquellos casos como los que se acaban de mencionar que tienen algún tiempo, seguramente algún tipo de complejidad, lo desconozco, pero los retomaremos y terminaría diciendo algo con lo que casi inicié: cero tolerancia, no violencia, cero acciones de este tipo y sobre todo atención para la comunidad politécnica para que no seamos víctimas de esa situación que avergüenza a las instituciones educativas y que nos avergüenza a todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. A continuación, les cedo la palabra a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género para conclusiones y cierre de la reunión. Pues agradecerles a todas y a todos por su acompañamiento y su paciencia en esta reunión. Agradecerle primordialmente al titular del Politécnico por toda su información y toda la disposición de trabajo conjunto en el que las legisladoras nos involucraremos, y usted así nos lo permite, y en coordinación pues con todas las autoridades respectivas, doctor, y con la Secretaría de Educación Pública. Agradecerle a Nadia Sierra, creo que aquí se ha señalado mucho, Nadia, lo relevante de las puntualizaciones que hiciste, que CONAVIM nos ayuda a centrar como institución primordial en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Hemos anotado algunas reflexiones que podemos seguir trabajando como un tema de seguimiento para observar que hay avances y que se vayan concretando en acciones concretas que se reflejen en una disminución de estas violencias. Por ejemplo, garantizar una política de protección total hacia las denunciantes al interior de la institución, que tiene que ver con este asunto de no represalias que ya usted retomaba también. Garantizar y reconocer todos los derechos de las politécnicas de acuerdo a la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. La unidad de género, y esta es una propuesta, que cuente con voz y voto en el Consejo General Consultivo del IPN. Ustedes ya van a su congreso, entonces esa es una propuesta que estamos haciendo. Que todas las personas que integran las redes de género de las escuelas superiores, CECIT y centros de investigación cuenten con una capacitación para la atención de casos de acoso y hostigamiento en el siguiente ciclo escolar. Cuando hablamos de la palabra capacitación a veces se entienden cosas muy generales, creo que se pueden hacer puntualizaciones muy importantes para que estas capacitaciones desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva de diversidad sexual, por ejemplo, garanticen pues el total respeto a los derechos humanos al interior de la institución. Todas las redes de género de cada escuela superior, CECIT y centro de investigación, pues la propuesta de contar con una psicóloga con perspectiva de género, y podemos platicar, directora, a ver cómo podemos apoyar también de nuestra parte. Pero también, bueno, aprovechando que está aquí la Secretaría de Educación Pública, que también yo creo que ya hicieron una cosa de recibo de todo lo que se ha dicho también en la necesidad presupuestal. Mantener con carácter obligatorio que las sanciones administrativas a las y los docentes que presentan conductas de acoso y hostigamiento deben ser acordes a las leyes ratificadas por el Estado mexicano. Creo que ahí podemos observar algunos mecanismos para que estas personas, particularmente ya se dijo, han sido académicos, que han sido violentadores, no vayan, usted los puede sancionar, incluso dejarlos fuera de la institución, que es una medida correcta para parar ahí la violencia. Sin embargo, van a otras instituciones. Tenemos que garantizar algo más amplio, quizá como un catálogo para hacer visibles a los violentadores y que no estén repitiendo esas conductas a las instituciones a las que vayan. Presentar, y esta es una propuesta también, si usted así está de acuerdo, en un periodo de 6 meses, avances que podamos darle seguimiento con la comisión, y eso además nos va a servir para fortalecer la propia propuesta presupuestal de cara a 2020. Y bueno,
Si es el caso, que en las disculpas públicas que emita la institución en la reparación del daño quede claro que no minimiza de ninguna forma el problema de acoso y hostigamiento. En los casos que se han presentado, los que se les ha dado seguimiento, ya han llegado incluso a procesos legales. Eso es importante. Y bueno, este asunto de una visibilización, porque es lo único que nos va a garantizar realmente la atención adecuada y la erradicación. Son algunos puntos que ponemos sobre la mesa y si usted nos lo permite, y así estaríamos en esa concordancia con las diputadas, con las demás autoridades y también con la comunidad estudiantil. Se trata de darle un seguimiento y si se nos hace también partícipes hasta de estar presentes en algunas mesas que arranquen los diálogos que puedan fortalecer todas las medidas de prevención de las violencias. Muchas gracias. Bueno, no sé si hubiese algún comentario más, diputada. Muy bien. Bueno, agradecemos entonces al doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, a la maestra Marisela Contreras, a la maestra Nadia Sierra, a todo el cuerpo técnico de apoyo del Instituto Politécnico, a las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y a toda la comunidad estudiantil del Politécnico que hoy se da cita acompañando esta reunión de trabajo. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Concluimos la reunión.